soy Antonio Sala. En este vídeo vamos a calcular en detalle la respuesta ante escalón de un sistema de segundo orden oscilatorio subamortiguado en la jerga y analizaremos su respuesta. En un vídeo anterior se ha motivado que los sistemas de segundo orden no oscilatorios con polos reales, pues básicamente lo único que nos interesa es valor final, derivadas o variable de Laplace sustituida por 0, pues la ganancia es 4, y tiempo de establecimiento, que igualando estas exponenciales a 0,05 o 0,02, pues me dan lo que dura cada exponencial hasta acabarse. La reglita es 4 entre el coeficiente 6 o 1,5, y bueno, pues en este caso, por ejemplo, tarda 2,7 segundos a terminar y acaba en 4. Entonces, en los sistemas con polos reales, pues ya está, fin de la historia, no se necesita más. En los sistemas con polos complejos, pues hay que decir más cosas. Y para ello vamos a calcular la fórmula de la raya roja, la fórmula de la respuesta ante escalón. Importante, hemos escogido esta forma simplemente porque me dará formulitas más fáciles de memorizar, pero obviamente si me hubieran dado así la función de transferencia, pues es súper fácil pasar de la forma de la derecha a este monstruo de letras griegas que ahora parece más complicado, pero luego nos simplifica la vida porque, por ejemplo, el determinar que esto tenga raíces reales o complejas depende solo de xi, que se llama coeficiente de amortiguamiento. Entonces, por eso lo ponemos así, ¿vale? Porque si yo manipulo una función de transferencia así y este número me da mayor que 1, entonces me olvido de todo lo que voy a decir en este vídeo y pienso en las exponenciales reales. Y si este número da entre 0 y 1, entonces lo que vamos a decir tiene interés. Si este número da negativo, sale inestable y tampoco tiene el menor interés. Inestable no se enchufa. Bueno, por lo tanto, vamos a suponer que este numerito está entre 0 y 1. Realmente, para que sea estable, debería ser estrictamente mayor que 0. Para que la parte real sea estrictamente negativa y entonces las exponenciales tiendan a 0. Entonces, bueno, pues en ese caso, esta es la parte real de las raíces. Si hacéis operaciones ahí, la hemos visto en el otro vídeo. Y esta es la parte imaginaria y el sistema es estable porque la exponencial que caracteriza la amplitud de las oscilaciones tiende a 0 cuando pasa el suficiente tiempo. Bien, pues una vez tenemos revisadas estas ideas, por ejemplo con esta G que da polos complejos oscilatorios, la expresaríamos como esto de aquí. La tendríamos en esa forma y vamos a calcular en letra la respuesta ante escalón. Un escalón de amplitud A tiene transforma de Laplace A partido por S y creando las letras adecuadas en el Symbolic Toolbox y asumiendo que xi está entre 0 y 1 de esta forma y que omega n es un número positivo, y de modo que aquí tengo la transforma de la entrada por función de transferencia, pues esta es i en el dominio de Laplace y pues aunque con las raíces del denominador que yo he calculado y las fracciones simples, etcétera, pues yo lo podría hacer en letra, me da muchísima pereza, le dejo a MATLAB que lo haga y aquí tenemos la fórmula de la respuesta ante escalón, que es el meollo de la cuestión. Ahora tenemos que traducir esta fórmula que parece chino con un montón de letras griegas y exponenciales y trigonométricas a cosas que un cliente pueda entender de, pues el muelle oscila a 4 hercios. Obviamente, la parte real, omega n xi, pues sale la exponencial, como ya habíamos comentado antes, y la parte imaginaria de los polos, de las raíces del denominador, pues es lo que sale en el seno y el coseno de la transformada inversa de Laplace de I de S, que es la respuesta temporal. Y lo que ocurre es que el Symbolic Toolbox pues ha calculado exactamente qué numeritos multiplican
a la constante, valor final, y a las exponenciales por senos y cosenos. Obviamente esta fórmula es válida ante condiciones iniciales nulas, porque no hemos puesto ningún término de condiciones iniciales. Bueno, pues ahora vamos a recuadrar todo lo que más o menos ya hemos dicho. Son las fórmulas a memorizar. El valor final es A por K. K es la constante de proporcionalidad que multiplica a la amplitud del escalón, que se denomina por tanto ganancia estática K, como la exponencial que modula la amplitud de los senos y cosenos es esta de aquí, pues igualándola a 0,05, pues tendré el tiempo de establecimiento, el tiempo que tarda el transitorio en terminar, o igualándola a 0,02, o, curioso, igualándola a 0,04, ahora lo vemos. Entonces, pues, el tiempo de establecimiento igualando la exponencial a 0,05, pues sale 3 entre sigma. Ahí lo tenemos. Si lo igualo, en vez de un residuo del 5%, pues un residuo del 4,321%. Uy, qué curioso. Pues da pi entre sigma. Y bueno, se suele gastar esta formulita. ¿Por qué? Pues no porque sea mucho mejor que la de arriba, en fin, pero es como estamos llenando todo de letras griegas, pues pi entre sigma queda como más guay. Es aproximado a tal, pero bueno, vale, va. Pi entre sigma es un poco pues el 96% del transitorio. Y ya si quiero el 98,2% del transitorio, pues sale 4 entre sigma. Entonces, bueno, en las fórmulas a memorizar de los libros de texto pues suele estar pi entre sigma o 4 entre sigma. El tiempo de establecimiento es aproximado porque para un matemático tarda infinito, pero para un ingeniero donde las cosas pues realmente tienen ruido, a partir de cierto momento ya lo damos por terminado. Y ese momento es pi entre sigma o 4 entre sigma, según nos dé por ahí. La parte imaginaria de las raíces del denominador me dan la omega, digamos, la frecuencia de las oscilaciones que se verán, que se llama frecuencia propia, pues aquí lo tengo un poco recuadrado como importante. Y luego también, pues la fórmula de la velocidad, pues porque en sistemas mecánicos, pues la posición y la velocidad suelen ser cosas importantes. Bueno, pues la derivada de la salida con respecto al tiempo da esta cosa de aquí. Memorizar esto, ¡buf!, un suplicio. Esto no se pregunta. Lo importante es cuando la velocidad es cero. Claro, ¿por qué? Porque la salida oscilatoria, pues cuando la velocidad es cero, alcanza máximos y mínimos. El primer cero es por condiciones iniciales cero. Ya sabemos que estaba ahí abajo en el equilibrio, ¿vale? Lo importante es pues el segundo, tercero, cuarto, etcétera, de los ceros de la velocidad. Y esos ceros de la velocidad son cuando el seno se anula. Si se lo pregunto a MATLAB, pues me da no sé qué múltiplos de k por pi por bla 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 bla. Pero vamos, el primer pico, este punto de aquí, pues se da cuando todo esto sea igual a pi. Entonces, como esto es el seno de frecuencia propia por el tiempo, pues cuando eso es igual a pi, pues claro, sale que pi entre la frecuencia propia es el tiempo del primer pico y es también una fórmula de las que hay que recuadrar por importante. Recapitulemos, porque estoy recuadrando un montón de cosas. Valor final A por K, tiempo de establecimiento pi entre esto, frecuencia que se verá en las oscilaciones propia omega n raíz de 1 menos psi cuadrado, y tiempo del primer pico, esto de aquí. Ya digo, pues lo que hay que hacer es ponerse esto en un formulario para hacer los problemas. Nos queda una última fórmula. Como acabo de calcular el instante
donde se da este primer pico, pues si lo sustituyo en la fórmula de la salida, me da esto de aquí, que es el valor máximo de la respuesta. Y es importante, claro, es si determinado sistema mecánico se va a chocar o no contra la pared, o si determinada sobretensión va a hacer saltar un arco o no. El pico de mis señales suele ser muy importante en mis aplicaciones. Entonces, pues el valor máximo es esta fórmula, de lo cual, claro, pues lo que es el A por K, pues eso es como el valor final, y esto de aquí es lo que se denomina sobreoscilación y es el porcentaje de lo que rebasa el valor final. Claro, porque este valor máximo es ante un escalón unitario, pero ante un escalón de amplitud 10, pues el valor máximo se multiplicará por 10. Entonces, pues para explicar ese valor máximo de forma adimensional, pues se suele hablar de este numerito e elevado a menos psi pi entre raíz de 1 menos psi cuadrado, que es pues valor máximo menos final dividido por valor final. Pues es este numerito entre 0 y 1, que bueno, solemos multiplicarlo por 100 para decir que se pasa un 10% del valor final, se pasa un 20% del valor final o similar. Con lo cual esta es la última fórmula a memorizar. Vamos a ver un ejemplo, porque luego pues todos son iguales. Este ejemplo ya lo habíamos esbozado arriba. Yo tenía esta K, Xi y omega n y esta G, y si yo dibujo su respuesta ante escalón, sale esto de aquí. Y ahora vamos a ir calculando las distintas cosas que hemos visto de este formulario y superponiéndolas en la gráfica. Como Xi está entre 0 y 1, los polos son complejos, la parte real es Xi omega n 1,2, negativa, claro. Y el tiempo de establecimiento, pues 3 entre sigma, pues da 2,5, pi entre sigma 2,6 y 4 entre sigma 3,3, o sea, dependiendo de lo cerca que quiera que esté yo del valor final y de acabar el transitorio, pues estará, pues eso, entre 2,5, 2,6 o 3. Pues ahí está, vemos que efectivamente, pues a partir de aquí, esto ya se mete en una banda cada vez más pequeña. La frecuencia de las oscilaciones pues es omega n raíz de 1 menos psi cuadrado, pues 2,75 radianes. Claro, la parte imaginaria de las raíces del denominador, como habíamos comprobado teóricamente. Si mi cliente quiere el periodo de las oscilaciones, pues 2pi entre la omega pues es 2,28 segundos. Como el escalón es unitario, pues el valor final es la constante de proporcionalidad K por 1 y es 3. Entonces aquí tenemos ese valor final de 3 y esas oscilaciones de periodo 2,28 segundos. Sube, baja, de aquí a aquí. También hay 2,28. Y importante, el tiempo del primer pico es un semiperiodo de esas oscilaciones. En efecto, la mitad de ese periodo es el tiempo del primer pico, claro, en vez de 2pi entre omega, pi entre omega propia. Y lo único que nos queda es hablar de la amplitud de ese primer pico. La sobreoscilación, pues es esa exponencial de menos psi pi entre raíz de 1 menos psi cuadrado. Bueno, pues aquí da que se pasa un 25% del valor final, de modo que el valor final es 3 y el valor máximo es pues 3 por 1,25, que da pues 3,75, ¿no? 3,76 con los decimales. Con lo cual pues ya lo tenemos todo. Si superpongo así con las adecuadas Y-line, X-line y lo que sea, pues aquí tenemos la conclusión. Hemos sido capaces de calcular el valor máximo,
calcular ese tiempo del primer pico como un semiperiodo de las oscilaciones. Hemos calculado el periodo de las oscilaciones, su frecuencia y el tiempo de establecimiento del criterio 95, 96 o 98. Pues bueno, pues sí, más o menos es el que es. Y el valor final es 3. Y este valor máximo pues se pasa a un 25% de 3. Y obviamente como es adimensional, pues si el escalón fuera de 10, también se pasaría un 25% de 30. Con lo cual esto finaliza lo que sería la descripción de estas fórmulas para describir esta respuesta, y simplemente en algunos casos es de interés un poco darle a mi cliente lo que se llama tiempo de retardo, el tiempo que tarda en empezar a notarse, a subir. A ver, aquí como no hay mucho retardo, pues va a ser muy poco, pero en fin, también es de interés el tiempo de subida, que es un poco pues el tiempo que tarda en estar ya cerca del valor final por primera vez. ¿Vale? O sea, si esto es una lámpara blanca que va a alumbrar a algo que yo he detectado por infrarrojos, la primera vez que esté cerca de la posición adecuada, pues ya estaré dando luz a esa cosa en mi sistema de vigilancia y ya pues la oscilación o lo que sea ya es menos importante en esa aplicación. Hay aplicaciones, por tanto, que más que el tiempo de establecimiento interesa el tiempo de subida. Pues a ver, hay libros o webs o algo así donde ponen fórmulas que, bueno, pues esto, claro, pues en 1970 podrían ser importantes. Aquí ya, si ya tanta letra griega y tal, me duele la cabeza de todo lo que he contado antes, poner más, no, ya cuando la cosa se complica mucho y tal, pues se simula y punto, que ahora ya cualquiera tiene un ordenador con MATLAB u Octave. Con lo cual, pues si dibujo los 3,6 primeros segundos, más o menos el tiempo que tarda en notarse ya, que empieza a subir bien, un poco que es pues que pasa del 10% del incremento, pues es de 0,15. Si algún cliente un poco me lo pide, decir, claro, como esto empieza en velocidad cero, pues un poco cuánto tarda esto en empezar a notarse ahí la subida. Bueno, pues 0,15 es la primera raya roja y el 90% pues se alcanza en 0,65. Hay como medio segundo entre las dos rayas rojas, que sería el tiempo de subida. Y bueno, pues ya dependiendo de la aplicación, a mi cliente le puede interesar el tiempo de subida, el tiempo de retardo, el tiempo de establecimiento, el tiempo de pico, el valor de pico, yo qué sé. Entonces pues hay 4 o 5 cositas con fórmulas que salen en los libros y en los exámenes, que son lo que he puesto aquí. Y ya si me preguntan otras cosas, pues hago el step y lo miro sobre la gráfica. Con lo cual, la conclusión de todo esto es que en mi análisis de la respuesta ante escalón de sistemas de segundo orden, el objetivo final es decirle a un cliente cómo funciona eso. Y aquí le hemos podido decir, por ejemplo, pues que en este sistema pues es estable ir a un nuevo equilibrio en el que la salida se incrementará 3 unidades por cada unidad de entrada, que tarda 0,15 segundos en notarse que claramente sube ya a toda velocidad hacia el sitio, que a partir de ahí tarda medio segundo más y ya se pone cerca del valor final, tarda 0,65 segundos en llegar cerca de 3, que el máximo se dará 1,14 segundos después de haber dado la entrada y rebasará un 25% el valor final, que la frecuencia de las oscilaciones será de 2,75 radianes por segundo, 2,3 de periodo y que el transitorio dura unos 3 segundos. Entonces, todas estas cosas son los parámetros importantes que quiere saber un cliente y no esta longaniza infumable. Terminamos aquí. Muchas gracias por vuestra atención.